Vamos a simplificar sumas y restas de expresiones racionales. Para simplificar expresiones racionales, se requiere verificar que el denominador de las expresiones racionales esté factorizado. Si no lo está, se debe factorizar. Miremos entonces, simplificar z sobre 2z más 3 menos 3 sobre 4z al cuadrado menos 3z menos 1 más 4z más 1 sobre 2z al cuadrado más z menos 3. 2z al cuadrado más z menos 3. Observamos que tenemos una suma y resta de 3 fracciones algebraicas. 3 fracciones racionales. El primer denominador, 2z más 3, es lineal y ya está factorizado. A diferencia del segundo y tercer denominadores, donde se presentan trinomios de la forma ax a la 2 más bx más c. Factorizamos estos trinomios que se presentan en estos denominadores y miramos entonces cuál es el paso siguiente. Con la primera fracción no hay nada que hacer, la dejamos tal cual. Z sobre 2z más 3. Menos 3 sobre el denominador 4z al cuadrado menos 3z menos 1. Para factorizarlo, recordamos, necesitamos dos cantidades que multiplicadas entre sí nos den 4z al cuadrado. Abrimos dos paréntesis y dos cantidades que multiplicadas 4z al cuadrado pueden ser 4z y z. Si multiplicamos 4z por z, eso nos garantiza el 4z al cuadrado. Recordemos que al factorizar este tipo de trinomios, el paso siguiente es descomponer el término independiente. En este trinomio, 4z al cuadrado menos 3z menos 1, el término independiente es menos 1. Y recordamos que el menos 1 no es un número compuesto ni es un número primo. Por lo tanto, para encontrar el valor de menos 1, solamente tenemos dos opciones: transformarlo en menos 1 por más 1 o 1 por menos 1. Podemos hacer el tanteo con más 1 y menos 1. Pero debemos verificar que el producto del primero por el segundo más
el segundo por el primero nos debe garantizar el menos 3z, es decir, el término lineal con su respectivo signo. 4z por menos 1 nos da menos 4z más z, que es igual a menos 3z. Esta prueba se debe confirmar. Podemos realizar la prueba y una vez realizada, pues ya no necesitamos la evidencia, la podemos borrar. ¿Qué es lo que se hace entonces? El primer término 4z lo multiplicamos por menos 1, que es el segundo, y le vamos a sumar el producto de 1 por z. Esto nos va a dar más por menos da menos, 4z por 1, 4z, más por más da más, 1 por zz. Simplificamos y vamos a encontrar menos 4z más z es negativo, y de 4z sacamos una z, nos da menos 3z, que es el valor que estábamos necesitando. Significa que hemos realizado la factorización de nuestro trinomio en la forma correcta y podemos entonces proceder a borrar lo que no necesitamos y continuamos el proceso. Más. 4z más 1 es el numerador de la tercera fracción, la cual también es necesario que la factoricemos, y como habíamos dicho antes, también presenta en su denominador un trinomio de la forma ax2 más bx más c. Dos cantidades que multiplicadas den 2z al cuadrado son 2z por z. Como la multiplicación es conmutativa, da lo mismo colocar primero z y luego 2z, no hay problema. Pasamos al término independiente, en este caso menos 3, y recordamos que el 3 es un número primo. Como necesitamos dos cantidades que multiplicadas nos den menos 3, tenemos en este caso ya 4 alternativas en las cuales vamos a descomponer el menos 3 o dos cantidades que multiplicadas entre sí nos conducen al menos 3. Esas 4 opciones son 3 por menos 1, menos 3 por más 1, o al revés, menos 1 por 3 o 1 por menos 3. Recordemos que en este tipo de trinomios se nos tiene que dar el producto del primero por el segundo más el segundo por el primero, nos debe conducir exactamente al término lineal con su respectivo signo, en este caso más z. Miramos pues en las 4 opciones y tanteamos cuál puede ser la opción correcta, la opción adecuada. Podemos hacer un tanteo con la primera opción y obviamente si no nos sirve, pues buscamos otra. 3 por menos 1. En ese orden colocamos entonces más 3 por menos 1. Pero hacemos la prueba. ¿En qué consiste la prueba? En multiplicar el primero por el segundo, así 2z por menos 1, y a esto le sumamos el producto del segundo, que es 3, por el primero, que es z.
Simplificamos, más por menos da menos, 2z por 1, 2z, más por más da más, 3z, 3 por z, 3z. Finalmente simplificamos y encontramos 3z menos 2z, nos da una z positivo. Significa que hemos factorizado en forma correcta nuestro polinomio y este factorizado nos da 2z más 3 por z menos 1. Significa que podemos entonces pasar a borrar las evidencias de la prueba y a continuar el proceso de la suma y resta de fracciones o expresiones racionales. El paso siguiente es entonces buscar el mínimo común múltiplo o común denominador. Recordamos que el mínimo común múltiplo es el producto de los factores comunes y no comunes con su mayor exponente. Miramos entonces que el MCM entre estos 5 factores que hay en el denominador se va a conformar así: 2z más 3, 2z más 3, que es uno de los factores repetidos, de igual manera por z menos 1, que es otro de los factores repetidos, y finalmente por el que no es común, 4z más 1. Una vez buscamos el MCM y lo encontramos, continuamos el proceso de la suma y resta de expresiones racionales heterogéneas. El paso siguiente es dividir cada denominador entre el mínimo común múltiplo. El proceso es repetitivo y si se tiene duda, este se puede realizar aparte. Lo que se hace es coger el mínimo común múltiplo, 2z más 3 por z menos 1 por 4z más 1 y dividirlo respectivamente por cada uno de los denominadores de cada fracción. En este caso, por el denominador de la primera fracción, que es 2z más 3. Podemos simplificar y observamos que 2z más 3 del numerador se simplifica con 2z más 3 del denominador y nos queda entonces z menos 1 por 4z más 1. Este producto de factores lo multiplicamos por el numerador respectivo de la fracción, o sea, z se multiplica por z menos 1 por 4z más 1. Menos 3, que lo vamos a multiplicar por el excedente que resulta al repetir el proceso de dividir el MCM que hemos encontrado o común denominador entre la fracción o entre el denominador de la segunda fracción, que es 4z más 1, 4z más 1 por z menos 1. Como estamos multiplicando numerador y denominador, observamos que simplificamos z menos 1 del numerador con z menos 1 del denominador. De igual manera podemos simplificar 4z más 1 del numerador con 4z más 1 del denominador. Y nos queda producto de la división el cociente de 2z más 3. 2z más 3. Y este 2z más 3 lo vamos a multiplicar por el menos 3
que es el numerador de la fracción respectiva. Es decir, nos queda menos 3 por 2z más 3. Finalmente más, y tomamos el denominador de la tercera y última fracción y repetimos el proceso, o sea, cogemos el MCM y lo dividimos entre el denominador de la tercera fracción. El cociente de esta simplificación lo vamos a multiplicar por el numerador de la respectiva fracción. Miremos entonces qué nos queda. 2z más 3 que multiplican el numerador se va con 2z más 3 que multiplican el denominador. De igual manera, z menos 1 del numerador con z menos 1 del denominador. Y nos queda pues como cociente 4z más 1. Este 4z más 1 lo multiplicamos por el numerador de la fracción tercera, que es el mismo valor 4z más 1. Por lo tanto, 4z más 1 multiplicado por 4z más 1 nos va a dar 4z más 1 elevado al cuadrado. Miramos el proceso y como se trata de simplificar la suma y resta de expresiones racionales, el denominador que ya está factorizado totalmente se deja tal cual. Miramos qué podemos hacer en el numerador para seguir simplificando la expresión. O sea, nos vemos obligados a multiplicar en el numerador y a eliminar esos paréntesis y lo hacemos con mucho cuidado. Miremos, z por z menos 1 por 4z más 1 nos va a dar entonces z por 4z, 4z al cuadrado por z, 4z al cubo. Acá es recomendable hacer el proceso más despacio, o sea, paso a paso. Dejar ese primer factor indicado puede ser una buena estrategia o también puede ser multiplicar el primero por el segundo y dejar el tercer factor indicado. En fin, miremos, vamos a dejar el primero que es z indicado y vamos a multiplicar entonces z por 4z y esto nos da 4z al cuadrado. Ahora, z por más 1, esto nos da más, por más da más, z por 1, z. Ahora, multiplicamos menos 1 por 4z, primero los signos, esto nos da menos 1 por 4z menos 4z, y menos por más da menos 1 por 1, 1. Nos da entonces 1 negativo. Procedemos ahora a eliminar el paréntesis del segundo término. Menos por más da menos, 3 por 2z, 6z, menos por más da menos, y 3 por 3, 9. De forma semejante, procedemos a eliminar el paréntesis del tercer término, y este es un producto notable conocido como el cuadrado de la suma. Recordamos que el cuadrado de la suma es una expresión de la forma a más b al cuadrado que nos va a conducir a tres términos positivos. Así,
el primer término elevado al cuadrado más 2 veces el primer término por el segundo más el segundo término al cuadrado. Una vez lo recordamos, lo aplicamos, o sea, nos va a quedar más 4z al cuadrado, y 4z al cuadrado es 4 por 4, 16z al cuadrado, más 2 veces el primer término por el segundo, nos va a dar 2 por 4, 8 por 1, 8z. Finalmente, más el segundo al cuadrado, y 1 al cuadrado es 1. Y todo esto sobre el mismo denominador. El mismo denominador, que es 2z más 3 por z menos 1 por 4z más 1. Seguimos simplificando el numerador para mirar si nos quedan términos semejantes y cómo podemos seguir simplificando el mismo denominador. O sea, esto es igual. Z por 4z2 nos va a quedar entonces 4z al cubo más, por más da más, z por z, o podemos tener claro que z menos 4z nos da menos 3z, y decir que si z menos 4z es menos 3z, este menos 3z por z nos va a dar menos 3z al cuadrado. Luego, más por menos da menos, z por 1z. Y de esa manera hemos eliminado el signo de agrupación, el paréntesis que se presentaba. Miramos si nos quedan términos semejantes en el numerador y observamos el 16z a la 2. No tiene término semejante, pero observamos que podemos simplificar menos 6z más 8z y nos queda 8z menos 6z, 8 menos 6, 2z. Y menos 9 más 1 nos va a dar menos 8. Todo esto sobre el mismo denominador. Y el mismo denominador es 2z más 3, 2z más 3 por z menos 1 por 4z más 1. Seguimos simplificando entonces el numerador con el objetivo de mirar si es posible simplificar o reducir su valor y simplificar algo del denominador. Miramos entonces. Esto es igual. 4z al cubo no tiene término semejante, por lo tanto, lo colocamos tal cual. 4z al cubo menos 3z al cuadrado más 16z al cuadrado. Esto nos va a dar entonces 16z al cuadrado menos 3z al cuadrado más 13z al cuadrado. Ahora 2z menos z nos da una z positiva. Y finalmente el término numérico menos 8. Y todo esto sigue dividido entre el mismo denominador. ¿Cuál es el mismo denominador? 2z más 3 por z menos 1 y por 4z más 1. Miramos y observamos que en el numerador nos ha quedado un polinomio cúbico. Tenemos un tetranomio y como ya sabemos
y conocemos el teorema del factor, es una herramienta matemática que nos dice, vea, descomponga el término independiente 8 en sus factores primos y recordamos que los divisores del 8 entonces son más o menos 1, más o menos 2, más o menos 4, más o menos 8. Y evaluamos el polinomio. Si hacemos uso del teorema del residuo, podemos observar qué pasa si el polinomio P de Z del numerador es igual a 1. Os daría 4 más 13, 17 más 1, 18 menos 8 no se anula. O sea, si hacemos la prueba con una Z igual a 1 positivo, el polinomio del denominador no se anula. Esto lo podemos verificar fácilmente. 4 por 1 al cubo más 13 por 1 al cuadrado más 1, que es el valor de Z menos 8. Si evaluamos entonces nuestras Z en 1 y simplificamos, nos va a dar un valor igual a 1 al cubo es 1 por 4, 4. 1 al cuadrado, 1 por 13, 13. 4 más 13. Finalmente, más 1 menos 8, que es igual a menos 8 más 1, y este nos da menos 7. Pero observamos que 4 más 13, 17, y 17 menos 7 es igual a 10, que es un valor diferente de 0. Significa que Z igual a 1 no nos anula el polinomio. Este no nos sirve. Probamos entonces con Z igual a menos 1. ¿Qué pasa si Z es igual a menos 1? Si Z es igual a menos 1, probamos en el polinomio y miramos qué sucede. 4 por menos 1 al cubo más 13 por menos 1 al cuadrado más menos 1 menos 8. Simplificamos y miramos qué sucede cuando Z toma el valor de menos 1. Recordamos, toda cantidad negativa elevada a un exponente impar nos da negativa. O sea, menos 1 al cubo es negativo y 1 al cubo 1 por 4, 4 menos 4. Toda cantidad negativa elevada a un exponente par es positiva y más por más nos da más. 1 al cuadrado, 1 por 13, 13 positivo. Más por menos da menos 1. Y finalmente menos 8. Y podemos observar que los negativos son 4 y 1, 5 y 8, 13. Es decir, encontramos que cuando Z es igual a menos 1, menos 13 más 13 se anula. Menos 13 más 13 es igual a 0. Significa que hemos encontrado un factor que divide exactamente al polinomio de nuestro numerador. Y este factor, sabemos bien, si Z es igual a menos 1, el factor es Z más 1. ¿Sí? Hemos encontrado entonces de ese polinomio cúbico un factor y este factor es Z más 1. Z más 1. Miramos que en el denominador, donde tenemos 3 factores, hay uno muy parecido, pero es Z menos 1. Y obviamente diferente de Z más 1.
Si realizamos la división sintética para recordar el proceso, la división sintética nos puede ayudar a terminar de simplificar el polinomio del numerador. Para eso entonces recordemos, si tenemos nuestro polinomio del numerador 4z al cubo más 13z al cuadrado más z menos 8, observamos que el polinomio está ordenado en forma decreciente y si vamos a hacer uso de la división sintética para encontrar el cociente que resulta de dividir ese polinomio entre el cero encontrado z igual a menos 1, recordamos el proceso. Tomamos los coeficientes con su respectivo signo, 4 más 13 más 1 y menos 8, y procedemos a realizar la división sintética o regla de Ruffini, conscientes de que en la última columna con seguridad nos debe dar 0 cuando hagamos la división entre el 0 encontrado, que es menos 1. Recordamos que en esta primera fila tenemos entonces los coeficientes del polinomio de grado 3, z a la 3. Y el cociente estará formado por los coeficientes de un polinomio de grado 2, z al cuadrado. Al realizar la división sintética, el primer término lo bajamos tal cual, 4. Y hacia los lados empezamos a multiplicar. Más por menos da menos, 4 por 1, 4. 13 positivo menos 4, colocamos entonces el signo del mayor y de la cantidad mayor sacamos la menor. De 13 saco 4, nos queda 9. Multiplicamos hacia los lados, más por menos da menos, 9 por 1, 9. Colocamos el signo del mayor, el 9 está negativo y es mayor que el 1, por lo tanto el saldo es negativo. Una vez identificado el signo, buscamos el valor. De 9 saco 1, nos queda 8. Y finalmente multiplicamos hacia los lados, menos por menos da más, 8 por 1, 8. Y efectivamente encontramos 8 menos 8 igual a 0. Es decir, podemos afirmar que nuestro polinomio del numerador 4z al cubo más 13z al cuadrado más z menos 8, hemos logrado factorizarlo y es igual entonces a pues estos son los coeficientes correspondientes, que sería 4z al cuadrado más 9z menos 8. 4z al cuadrado más 9z menos 8 es un trinomio de la forma ax a la 2 más bx más c. Este trinomio no es factorizable. No podemos encontrar dos cantidades enteras. Por lo tanto, podemos finalizar el ejercicio diciendo que la simplificación final es igual. El numerador 4z al cubo más 13z al cuadrado más z menos 8 es igual al producto de el factor que encontramos, que es z más 1. Z más 1 multiplicado por el trinomio de la forma x2 más bx más c, 4z al cuadrado más 9z menos 8, y todo este sobre el MCM que traemos
que hemos traído casi todo el ejercicio, que es 2z más 3 por z menos 1 por 4z más 1. Y de esa manera podemos dar por terminado nuestro ejercicio, y esa se puede decir que es la simplificación final. Te invito a que sigas repasando, a que sigas mejorando tus bases, a que te cuiden mucho y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.